Ahora pues, es esta frase, esta manera de empezar me gusta. Romanos 8:1. Ahora pues, ¿sabes por qué me gusta esa manera de empezar? Ahora pues, porque si hay un ahora, hay un ayer. Y si hay un ahora, hay un después. Lo que pasó ayer, ya pasó. Si fue bueno, si fue malo, ya pasó. No vivas atormentado por lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. Y te digo una cosa, querido, es falta de disciplina personal vivir lamentándose por el pasado. Porque si lamentarte por el pasado arreglase el pasado, entonces te diría, lamentate por el pasado, porque vas a arreglar. Pero hay un versículo que no está en la Biblia y que dice, no vale la pena llorar por la leche que se derramó. Ese es un refrán del pueblo, ¿no es cierto? No van a pensar que es un versículo. Pero Jesús dijo eso en otras palabras. Jesús dijo, no estés preocupado por lo que no puedes resolver, por el día de mañana. El mañana no te pertenece. Entonces, ¿para qué te preocupas? El pasado no te pertenece, ya fue. ¿Para qué te preocupas? Ahora pues, hay gente que no vive lo único que tiene para vivir, que es el ahora. Vive desperdiciando el ahora que puede resolver, porque en lugar de trabajar en el ahora, está pensando en el pasado, llorando por el pasado, o está pensando en el futuro que todavía no le llegó. ¿Será que me va a dar cáncer? ¿Para qué te preocupas? ¿Será que la persecución viene? La profecía dice que sí, pero ¿para qué te preocupas? Cuando llega, pues la enfrentas. Yo digo que cuando vengan los tiempos difíciles, ¿vas a sufrir o no? Claro. Entonces guarda tu energía para sufrir. ¿Para qué estás sufriendo ahora por adelantado? Hay que saber vivir, querido. Hay que saber vivir. Por eso Pablo dice así, ahora pues, ahora, vamos a vivir el ahora. Vamos a resolver el ahora. Lo que pasó, pasó. Lo que no pasó, todavía no pasó. Basta cada día su afán. ¿Pero qué es lo que dice? Eso no es el mensaje, eso es solo una introducción. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el tema de esta noche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Esta noche vamos a ver lo que es andar conforme a la carne y también lo que es andar conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu están en Cristo Jesús y para ellos no hay condenación. Los que no andan conforme al Espíritu, andan conforme a la carne. Esos están en el terreno de la condenación. Pero para entender lo que es la condenación, primero tenemos que entender lo que es la muerte. Vuelvo a repetir, para entender lo que es la condenación, tenemos que entender lo que es la muerte. Para entender lo que es la vida, tenemos que entender lo que es la muerte. Para entender lo que es salvación, tenemos que entender lo que es la muerte, porque todo eso gira en torno de la muerte. Y la muerte no es caer y morir, eso no es la muerte. Hay que entender el verdadero sentido de la muerte. Para entender lo que es la muerte, tienes que entender lo que es la vida. ¿Y qué es la vida? La vida no es una cosa. Hay gente que piensa que la vida es 70 años que el corazón late y el pulmón respira. No, desde el punto de vista biológico, eso puede ser la vida.
Pero tú no eres solamente un ser biológico, físico. Tú no eres solo carne, cuerpo, hueso. Tú tienes sentimientos. Quiere decir, la vida no es solo respirar. Ahí está la diferencia entre el animal y el hombre. Para el hombre, para el animal, la vida es respirar, correr, andar, dormir, respirar, correr, reproducirse. Pero tú no, porque tú tienes sueños, tú tienes alegrías, tú tienes tristezas, tú tienes planes que el animal no tiene. Entonces la vida no es solo un asunto físico, un asunto biológico. No es solo de tu pulmón está respirando, estoy vivo. No. La vida, Jesucristo dijo, cuando estuvo en esta tierra, dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no es una cosa, la vida es una persona. Entonces, cuando tú vas a Jesús y vives en comunión con Jesús, estás en la vida. Estás vivo porque estás en Jesús, que es la vida. Por eso Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante tú solo la vas a disfrutar cuando estás en Cristo Jesús, que es la vida. Por eso Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Cristo estás vivo. Ahora, si Jesús es la vida, cuando yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida, ¿a dónde estoy entrando? Al territorio de ¿qué? De la muerte. Ahora vas a entender una cosa. Nosotros los cristianos a veces decimos así: si me porto mal, Dios me va a castigar con la muerte. Esa es una de las más grandes mentiras. Si me porto mal, Dios me va a castigar con la muerte. Lo que están queriendo decir es: si me porto mal, Dios me va a dar la muerte. Querido, Dios jamás te puede dar la muerte. Porque para que Dios te dé la muerte, Él tendría que tener la muerte. Porque si no tiene la muerte, ¿cómo te va a dar lo que no tiene? Pero ¿qué es Dios? Él es la vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de muerte. Entonces en Dios no hay muerte. Él no tiene muerte. ¿Cómo te va a dar la muerte? Pero existe muerte. Claro que existe muerte. Pero la muerte es la ausencia de Dios. La muerte es la ausencia de Dios, no es algo que Dios te da. La muerte no es algo que Dios te da. La muerte es algo que tú eliges, tú escoges, tú decides. Porque cuando tú te separas de Jesucristo, que es la vida, nadie te empuja para allá, nadie te arrastra para allá. Tú vas porque tú quieres. Pero cuando tú vas, te separas de la vida, te metes al territorio de la muerte. Ese es el problema. La muerte es una decisión humana. Ahora yo sé lo que tú estás preguntando. En tu corazón estás diciendo sí, pero la Biblia no dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, la Biblia dice eso. Solo que hay un problema. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita ¿en qué idioma? El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Y ese versículo que dice la paga del pecado es la muerte, está en el Nuevo Testamento, está en el libro de Romanos, está en el capítulo 3, está en el versículo 23, y lo dijo Pablo. Y Pablo no hablaba español, Pablo hablaba griego. Entonces, para entender correctamente lo que quiere decir la paga del pecado es la muerte, hay que conocer un poco de griego. Y entonces cuando tú lees en griego, ves que el texto originalmente, correctamente dice así:
el resultado del pecado es la muerte. Ahora más me vas a decir, pero es la misma cosa, pastor. Sí, casi la misma cosa. Porque la paga es lo siguiente. Tú la hiciste, yo te cobro. Eso es paga, pero el resultado no. Tú hiciste y naturalmente vas a recibir el resultado de lo que escogiste, y tú escogiste la muerte. El resultado del pecado es la muerte. ¿Y qué cosa es pecado? Isaías 59:1, creo. Vuestros pecados han hecho separación entre mí y Dios. ¿Qué es pecado? Además de ser transgresión de la ley, pecado es separarse de Dios. Cuando tú te separas de Dios, estás cometiendo pecado. Cuando tú te separas de Dios, te estás separando de la vida. Y cuando tú te separas de Dios, te separas de la vida, cometes pecado, el resultado natural es que entraste al territorio de la muerte. Ahora estás en la muerte. Sí, pero pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la condenación? Ahí está lo interesante. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte, pero todavía no mueres. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Adán, si tocas del árbol vas a morir? ¿Adán tocó o no tocó? Tocó. ¿Murió o no murió? ¿Ah? Si murió, ¿cómo nació Caín? No murió, pero sí murió, pero no murió, pero sí murió. Ahora vas a entender lo que quiere decir la condenación. La condenación es la muerte en vida. La condenación es la muerte en vida. Estás vivo, pero estás muerto. Quiere decir, tu corazón late, tu pulmón respira, pero ya no disfrutas de la vida, ya estás en el terreno de la condenación, en el terreno de la muerte. Un día vas a morir eternamente, cuando llegue el final de toda la historia, vas a morir eternamente. Pero desde que te separaste de Jesucristo hasta que mueras eternamente hay un largo camino. Y ese camino se llama el camino de la condenación. ¿Y qué es el camino de la condenación? En este camino de la condenación, el diablo puede hacer dos cosas. Te quita el empleo, te quita la familia, te quita el respeto propio, te quita la dignidad, te quita la casa, te quita el carro, te quita las ganas de vivir, te deja en la miseria, pobre, arruinado, destruido, que ya no te queda otra cosa sino pensar en morir. Esa es una de las cosas que el diablo puede hacer en el terreno de la condenación. Pero también puede hacer otra cosa. Te da dinero, te da carro, te da todo, te da gloria, te da fama. ¿No ven esos artistas que venden un disco ahí y se quedan millonarios? Te da todo. Pero ¿y de qué te vale? El diablo te puede dar todo materialmente, pero no te da paz. Por eso hay gente millonaria que agarra un revólver y se da un tiro. La gente pobre que ya no aguanta, agarra un revólver y se da un tiro. Y la gente rica también agarra un revólver y se da un tiro. Porque ambos, el pobre se mata, el rico se mata. ¿Por qué? Porque están en el terreno de la condenación. Entonces, no es solo que si estoy en el terreno de la condenación todo me va a ir mal. No, todo te puede ir bien también. Pero de nada te va a servir, porque no vas a tener paz en el corazón. Y yo conozco gente millonaria, gente rica, gente famosa que llora, que se desespera. ¿Por qué un artista famoso que tiene gloria, fama, dinero, poder, todo, se mete droga hasta matarse? ¿Por qué? Porque no tiene paz. Porque está en el terreno de la condenación. Está caminando el camino de la carne. Está perdido. Aquí no hay paz. Pero ahora viene Pablo y dice, pero ahora, hoy, porque ayer no interesa, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No interesa cómo está tu vida, estás perdido, estás acabado.
Está semidestruido, pero ahora da media vuelta y va en dirección de Jesucristo. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero creo que conté anoche. Yo estaba saliendo en el Brasil de un estadio. Sí, te conté anoche, pero voy a repetir para que entiendas el terreno de la condenación. Yo vivo en Brasil hace muchos años. El Brasil es interesante, es un país, muchas gracias. Es un país lindo, tiene muchas cosas, pero tiene cosas tristes. También una de las cosas feas que el Brasil tiene es la famosa macumba, la hechicería, la brujería. Y yo les decía anoche, mucha gente piensa que las brujas son feas. Eso es en la historia de la revista ahí. La bruja es fea, nariguda, tiene una verruga en la nariz. Pero hay brujas bonitas. En el Brasil hay muchas brujas bonitas, metidas ahí, artistas famosas, brujas macumberas. Bueno, pero el caso es que yo estaba saliendo de predicar y viene una señora con un papelito y me entrega, pastor, por favor, yo creo en el poder. Coloca la paz. Y la paz, querido, no es solamente una emoción bonita. La paz es confianza. La paz es seguridad. La paz es saber que no es solo. Esa noche, en el mar de Galilea,